4 de marzo. Madrugada. Irán declara cerrado el estrecho de Hormuz. Amenaza con atacar cualquier buque que intente cruzarlo. Por ahí pasa casi el 20% del petróleo mundial, y en horas, los seguros marítimos se disparan hasta 6 veces. Pero Hormuz no está sola en esta ecuación. Mientras el mundo miraba hacia el Golfo Pérsico, los hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo naval contra Arabia Saudita y abrieron un segundo frente, esta vez sobre el Mar Rojo. De repente, no es una sola arteria la que está en riesgo, son las dos rutas marítimas más importantes para el petróleo del planeta, amenazadas al mismo tiempo. Piénsalo así. Hormuz es la puerta de salida del petróleo del Golfo hacia Asia. El Mar Rojo, con el Canal de Suez, es la puerta de entrada de ese mismo petróleo, y de miles de productos más hacia Europa. Si una guerra pone en jaque las dos al mismo tiempo, no hay un camino B sencillo. Es la tormenta perfecta para el comercio mundial. Y esto es solo el principio de lo que vamos a desgranar, porque lo que está ocurriendo no se queda en el precio de la gasolina. Los expertos hablan de 5 áreas concretas, donde esta crisis ya está dejando huella. Y las 5 están conectadas entre sí como piezas de un mismo dominó. La primera pieza, la más obvia, son los combustibles. Gasolina, diésel, gas natural licuado, todo lo que sale directamente de esa región. La segunda son los fertilizantes, que dependen de derivados del petróleo producidos en Oriente Medio, y que llegan justo cuando el mundo necesita sembrar la campaña agrícola de esta temporada. La tercera pieza son los alimentos. Si los fertilizantes escasean o se encarecen, la producción agrícola global siente la presión, y eso termina golpeando directamente el precio de lo que comemos. La cuarta pieza, la que casi nadie ve venir, son los medicamentos. India es uno de los mayores productores de fármacos del mundo, y su cadena de suministro también pasa por estas rutas ahora bloqueadas o desviadas. Y la quinta pieza, la que casi nunca aparece en los titulares, son las materias primas industriales, azufre y metales, que salen de esta región y que son indispensables para fabricar plásticos, para las industrias del sudeste asiático, para procesos que ni siquiera imaginamos, que dependen de un estrecho en medio del desierto. Combustibles, fertilizantes, alimentos, medicamentos y materias primas industriales. 5 frentes abiertos a la vez, todos alimentados por el mismo conflicto. Y no lo decimos nosotros. Son analistas y organismos internacionales los que advierten que, si esto se prolonga, el resultado puede ser inflación, escasez de productos y mayores costos para industrias y consumidores en todo el planeta. Y hay una frase que deberíamos detenernos a leer con calma. La Agencia Internacional de la Energía ha dicho que el mundo se enfrenta a una crisis potencialmente peor que la que siguió a la guerra de Yom Kippur en 1973, y peor también que la que provocó el estallido de la guerra en Ucrania en 2022. 2 de las crisis energéticas más recordadas de la historia moderna, y esta amenaza con superarlas a ambas. Ante este panorama, la pregunta que surge es inevitable. ¿Existen rutas alternativas, oleoductos terrestres construidos precisamente para esquivar Hormuz en momentos como este? Pero, ¿son suficientes para absorber todo lo que dejaría de pasar por ahí? ¿Y qué pasa con el Mar Rojo, que no tiene un desvío tan simple? En lo que sigue, vamos a analizar esas rutas alternativas una por una, para entender si de verdad pueden evitar el colapso, o si solo están retrasando lo inevitable. Para entender por qué esta guerra tiene en vilo a media economía mundial, hay que empezar por la geografía. El estrecho de Hormuz es un paso de agua de apenas 33 kilómetros de ancho, entre Irán y la península arábiga. Por ahí, y solo por ahí, circula cerca del 20% de todo el petróleo y el gas que se consume en el planeta. No existe un canal alternativo de ese tamaño en ningún otro punto del mundo. Todo lo que se mueve por Hormuz, tarde o temprano llega a una refinería, a una planta de fertilizantes
o a un depósito de gas en algún rincón del mundo. Por eso, cuando algo amenaza ese paso, no se trata de un problema regional. Se trata de un cuello de botella que puede afectar directamente al precio de la gasolina, del gas para calefacción y de los productos que dependen de esos hidrocarburos como materia prima. El conflicto que puso en jaque esta ruta empezó en febrero de este año. Desde entonces, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha ido descalabrando los mercados energéticos mundiales, con ataques directos a las infraestructuras petroleras de los países del Golfo Pérsico. Puertos, terminales de carga y plantas de procesamiento se convirtieron en objetivos, y con ellos, la capacidad misma de sacar petróleo de la región. La consecuencia inmediata fue que los buques cisterna y los butaneros dejaron de poder pasar con normalidad por el estrecho. Y ahí es donde arranca la crisis de oferta, que ha ido subiendo los precios de los hidrocarburos, y de todo lo que se fabrica a partir de ellos, semana tras semana, desde entonces. Para tener una referencia real de lo que ha pasado con los precios, conviene fijarse en la fecha justo anterior al estallido del conflicto. El 27 de febrero, un día antes de que comenzaran las hostilidades, el barril de Brent y el de WTI, las dos referencias más usadas del mercado petrolero, se ubicaban en torno a los $70. Esa cifra es la línea base, el punto de partida desde el que hay que medir todo lo que vino después. Pero Hormuz no ha sido el único frente abierto en esta crisis. Mientras el Golfo Pérsico ardía, se abrió una segunda vía de presión, esta vez del otro lado de la península arábiga. Los hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo naval contra Arabia Saudita, y con ello, un nuevo frente sobre el Mar Rojo, otra de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Esto significa que de golpe, dos de las arterias marítimas más importantes para el comercio mundial quedaron bajo amenaza al mismo tiempo. No es solo Hormuz por un lado, es también el Mar Rojo por el otro, y ambas rutas conectan a Oriente Medio con el resto del planeta. La consecuencia práctica de ese segundo frente ha sido muy concreta. Hay buques de carga varados en el Golfo, esperando una señal de que es seguro moverse, y otros que directamente optaron por evitar la zona por completo. Para lograrlo, están haciendo un desvío mucho más largo, bordeando el extremo sur de África, un rodeo que añade miles de kilómetros y varios días de navegación a cada viaje. Ese rodeo no es un simple contratiempo logístico. Cada día extra en el mar significa más combustible consumido, más seguros más caros, y más tiempo hasta que la mercancía llega a destino. Multiplicado por cientos de barcos, ese desvío empieza a explicar por qué la crisis no se queda solo en el precio del petróleo, sino que se filtra a casi todo lo que se transporta por mar. Ahora bien, para entender cómo se llegó al punto de un cierre efectivo del estrecho, hay que mirar la secuencia exacta de lo que fue anunciando Irán, porque no fue una sola declaración, sino varios pasos, cada uno más restrictivo que el anterior. El primer paso llegó el 4 de marzo. Ese día, Irán anunció que el estrecho de Hormuz, la vía clave para el transporte de petróleo, gas natural licuado y otros productos, quedaba oficialmente cerrado. Y no fue solo un anuncio simbólico. El gobierno iraní amenazó de forma directa con atacar a cualquier barco que intentara cruzarlo de todas formas. Sin embargo, ese cierre no fue absoluto desde el primer día. Con el tiempo, Irán empezó a hacer excepciones para los barcos de países que consideraba amigos de la República. El ejemplo más claro llegó el 6 de abril, cuando Teherán permitió el paso de 7 barcos malasios que llevaban tiempo varados esperando autorización para cruzar. Ese detalle es importante porque muestra que el cierre no funcionaba igual para todos. Días después, el 9 de marzo, Irán fue todavía más lejos en esa lógica. Declaró que garantizaría un tránsito más seguro para aquellos países que decidieran expulsar a los embajadores de Estados Unidos e Israel de su territorio. En otras palabras, convirtió el acceso al estrecho en una moneda de cambio político. El resultado de toda esta incertidumbre se notó casi de inmediato
en un indicador muy concreto: el costo de asegurar un barco para cruzar esa zona. Ese mismo 9 de marzo, se informó que las tarifas de los seguros de transporte marítimo para el estrecho se habían multiplicado entre 4 y 6 veces respecto a la semana anterior. Es decir, moverse por ahí se volvió de un día para otro varias veces más caro. Frente a ese salto en los costos, la Casa Blanca no se quedó de brazos cruzados. Trump indicó en redes sociales que había ordenado a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos proporcionar seguros contra riesgo político para los petroleros que transportan crudo por la zona. La idea era clara: si el sector privado ya no quería asumir ese riesgo o lo cobraba a un precio disparado, el propio gobierno estadounidense se ofrecía a respaldarlo. Esa medida, sin embargo, no soluciona el problema de fondo. Cubre el riesgo financiero de las navieras, pero no hace que el estrecho esté más despejado, ni evita que muchos armadores sigan prefiriendo directamente no arriesgarse a cruzar. Es un parche sobre una herida que sigue abierta, mientras las declaraciones desde Teherán continúan marcando, semana a semana, quién puede pasar y quién no. Con Hormuz bajo un cierre parcial e impredecible, y el Mar Rojo convertido en un segundo frente activo por el bloqueo de los hutíes, la pregunta que queda flotando es evidente: si las dos rutas marítimas más importantes para el petróleo mundial están comprometidas al mismo tiempo, ¿de verdad no hay ninguna alternativa para mover ese crudo? Esa es la puerta que abriremos a continuación. Mientras las declaraciones desde Teherán marcan el ritmo semana a semana, en el terreno la parálisis ya es un hecho consumado. En el Golfo Pérsico se acumulan petroleros y butaneros que no se mueven, con sus motores apagados y sus rutas suspendidas de forma indefinida. No es una amenaza abstracta sobre un mapa. Son barcos concretos, con tripulaciones concretas, esperando una señal que nadie les puede garantizar. Para los armadores, quedarse quietos en el Golfo tiene un problema evidente. Cada día varado cuesta dinero, pero cruzar el estrecho sin ninguna garantía puede costar mucho más. Así que muchas navieras están optando por una tercera vía, que no soluciona nada, pero al menos evita el riesgo directo: dar un rodeo completo al continente africano. Ese desvío significa rodear el extremo sur de África, bordeando el Cabo de Buena Esperanza, en lugar de cruzar directamente por Hormuz y el Mar Rojo. En términos prácticos, un trayecto que normalmente se mide en días, se convierte en semanas adicionales de navegación. Y cada semana extra de viaje es combustible, tripulación y seguros que alguien tiene que pagar al final de la cadena. Ese rodeo no es gratis para nadie. Los barcos que hoy están dando la vuelta a África llegarán tarde a puertos que dependían de una entrega puntual, y esa tardanza se traslada casi automáticamente a fábricas, supermercados y gasolineras que esperaban esa carga en una fecha concreta. Pero el bloqueo no se queda solo en el mar, también ha alcanzado el aire. Los aviones de carga que habitualmente transportan mercancía desde Oriente Medio hacia el resto del mundo están sencillamente en tierra. Los ataques militares han dañado infraestructura clave de la región, incluyendo puertos y aeropuertos, lo que ha interrumpido directamente sus operaciones. Cuando un aeropuerto de carga deja de funcionar con normalidad, no solo se detiene el tráfico de mercancías de esa zona, se detiene una parte de la cadena que conecta Asia, Oriente Medio y Occidente. Barcos varados en el Golfo, otros dando la vuelta a África, aviones de carga en tierra. 3 frentes distintos, pero un mismo origen: el bloqueo efectivo del estrecho, por el que pasa una parte enorme del petróleo y el gas mundial. Y todo eso, tarde o temprano, se traduce en un número que todo el mundo entiende sin necesidad de explicaciones económicas: el precio del barril. El 27 de febrero, un día antes de que empezaran las hostilidades, el barril de Brent y el de WTI, las dos referencias más importantes del mercado mundial, se movían en torno a los $70,
un precio que sin ser bajo, se consideraba dentro de un rango relativamente estable para la economía global. Desde entonces, ambos crudos han superado la barrera de los $100 por barril. Un salto de más de $30 en cuestión de semanas, motivado según los analistas, fundamentalmente por el cierre virtual del tráfico marítimo a través de Hormuz. Ese incremento no es una simple anécdota bursátil. Es el reflejo directo de que casi una quinta parte del petróleo y el gas mundial ya no puede moverse con normalidad, y de que nadie sabe con certeza cuándo volverá a hacerlo. Y aquí es donde entra en escena la Agencia Internacional de la Energía, el organismo encargado de vigilar precisamente este tipo de crisis en los mercados energéticos globales. Su diagnóstico no ha sido tranquilizador. Según la agencia, el cierre efectivo del estrecho y los daños sufridos por la infraestructura de la región han provocado trastornos sin precedentes en la historia del mercado mundial de petróleo. La palabra que han usado para describirlo es contundente, histórica. Para dimensionar lo que eso significa, la propia agencia la compara con los 2 episodios más graves que ha vivido el mercado petrolero en las últimas décadas. Por un lado, la crisis desatada tras la guerra de Yom Kippur en 1973. Por otro, el estallido de la guerra en Ucrania en 2022. Y según su valoración, lo que está ocurriendo ahora es peor que ambas. Para las economías que dependen de importar combustible, este tipo de encarecimiento repentino funciona de una forma muy parecida a un impuesto inesperado sobre sus ingresos. Nadie lo votó, nadie lo anunció con antelación, pero hay que pagarlo igualmente, y de inmediato. Frente a un diagnóstico tan grave, los organismos internacionales no se quedaron de brazos cruzados. En marzo, la Agencia Internacional de la Energía tomó una medida excepcional para intentar frenar la sangría, liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo al mercado mundial. La cifra da una idea del tamaño de la emergencia. Hablamos de 400 millones de barriles puestos en circulación de golpe. Algo así como 1/3 de todo lo que la agencia guardaba en reserva para momentos de crisis como este. Es una cantidad enorme para cualquier estándar histórico, un gesto de emergencia pensado para amortiguar el golpe mientras dure lo peor de la crisis. Pero como suele ocurrir con este tipo de medidas, actúa sobre el síntoma, no sobre la causa. El estrecho sigue igual de bloqueado que antes de que se vaciara esa reserva. Buques varados, rutas alargadas semanas enteras, aviones de carga inmóviles en la pista, precios que rozan cifras que no se veían desde hace años, y una reserva estratégica mundial ya reducida en 1/3. Todo esto, en apenas unos meses de conflicto. La pregunta que sigue abierta es cuánto más puede estirarse esta situación antes de que algo, en algún punto de la cadena, termine por romperse del todo, porque el petróleo, con ser lo más visible, es solo la punta del problema. Detrás de esa cifra que todos miran en las noticias, hay una red mucho más larga y más frágil de lo que parece. Y esa red ya empezó a romperse en varios puntos a la vez. En India, las farmacéuticas empezaron a notar el golpe casi de inmediato. Buena parte de los insumos que usan para fabricar medicamentos dependen de rutas marítimas que pasan directa o indirectamente por la región del Golfo Pérsico. Cuando esas rutas se encarecen o se retrasan, el efecto no se queda en una hoja de cálculo. Se traslada a fábricas que producen medicinas para medio mundo. Al otro lado del mapa, en Asia, la industria de los semiconductores empezó a acumular retrasos. Los componentes que alimentan buena parte de la electrónica mundial, teléfonos, ordenadores, coches, dependen de cadenas de transporte que ahora tardan más y cuestan más en cada tramo del trayecto. Y luego está el campo. Los fertilizantes que salen de Oriente Medio, esos mismos derivados del petróleo que ahora cuestan más producir y transportar, llegan más caros justo cuando muchos países se preparan para su temporada de siembra. Un agricultor que paga más por fertilizar su tierra, tarde o temprano traslada ese costo a lo que produce. Y eso,
multiplicado por millones de hectáreas en todo el planeta, empieza a parecerse a una amenaza real sobre la campaña agrícola mundial de esta temporada. El problema es que ningún eslabón de esta cadena vive aislado. El fertilizante que sube de precio afecta al alimento. El alimento que sube de precio afecta a millones de hogares que no tienen nada que ver con Hormuz, con Irán, ni con ningún estrecho. Así de lejos puede viajar una guerra, que empezó como un conflicto militar en una franja de mar. Pero la lista de materias primas afectadas no termina en el petróleo ni en los fertilizantes. También el azufre y ciertos metales, insumos que rara vez aparecen en un titular, pero que resultan indispensables para fabricar plásticos, empezaron a sentir la presión de una región que exporta menos y a un costo mayor. Y esos plásticos no son un capricho industrial cualquiera. Son la base de buena parte de la manufactura del sudeste asiático, una región que depende de un flujo constante y barato de esas materias primas para mantener en marcha sus fábricas. Si el flujo se encarece con él toda una cadena de producción que exporta al resto del mundo. Mientras tanto, el conflicto no se quedó solo en el mar. También llegó a tierra firme, a uno de los puntos que más presumía de estabilidad en toda la región. Los ataques militares iraníes causaron daños tanto en el puerto como en el aeropuerto de Dubái, dos infraestructuras que funcionan como bisagra logística para buena parte del comercio entre Asia, Europa y Oriente Medio. Las operaciones en ambos puntos se vieron interrumpidas, justo en el momento en que más se necesitaba que siguieran funcionando con normalidad. Un puerto que no opera con normalidad significa contenedores que no salen ni entran. Un aeropuerto que no opera con normalidad significa mercancía de alto valor, la que se transporta por aire precisamente porque no puede esperar, que se queda varada en tierra, y en una región donde Dubái funciona como uno de los grandes cruces de caminos del comercio mundial, ese tipo de interrupción no se queda contenida en un solo punto del mapa. Ahora bien, no todos los rincones del planeta están sintiendo este golpe con la misma intensidad. Hay una geografía muy concreta del dolor económico, y conviene entenderla para dimensionar de verdad lo que está pasando. Para las economías que dependen de importar su energía, el efecto se parece al de un impuesto repentino y oneroso sobre sus ingresos. No es una metáfora exagerada, es literalmente, como lo describen los analistas que siguen de cerca el mercado mundial de petróleo. Un costo que aparece de la noche a la mañana, sin haber votado nadie por él, y que hay que pagar igual. Y los que más están llevándose esa peor parte son, muy concretamente, los grandes importadores de energía de Asia y de Europa. Sus costos de combustible y de insumos han aumentado entre un 25% y cifras todavía mayores, dependiendo del sector y del país. Piénsalo un momento. Asia y Europa no tienen en su mayoría sus propios yacimientos de petróleo suficientes para abastecerse. Dependen de comprarlo afuera, de traerlo en barco, de pagar lo que el mercado les pida. Y cuando ese mercado se tensiona por un conflicto militar a miles de kilómetros de distancia, son ellos quienes terminan absorbiendo buena parte del golpe. Y si esto ya parecía suficientemente grave con un solo frente abierto en Hormuz, la situación se complicó todavía más, porque no hay una sola ruta marítima en juego. Los hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo naval contra Arabia Saudita, y con ese anuncio abrieron un nuevo frente sobre el Mar Rojo. Una ruta marítima que ya venía sufriendo ataques previos y que ahora se suma de lleno a la crisis que se vive en el estrecho de Hormuz. Para entender por qué esto importa tanto, hay que recordar qué es el Mar Rojo para el comercio mundial. Es una de las arterias que conecta Asia con Europa a través del Canal de Suez. Una alternativa que muchas navieras usaban precisamente para evitar rodear toda África. Ahora, esa alternativa también está bajo amenaza. Es decir, no se trata de un solo cuello de botella que el comercio mundial pueda esquivar con un rodeo razonable.
Se trata de dos rutas clave, geográficamente distintas, bajo tensión al mismo tiempo. Y cuando una naviera busca esquivar Hormuz, puede terminar topándose con el mismo tipo de riesgo en el Mar Rojo. Esto cambia por completo la magnitud del problema. Ya no hablamos de una sola arteria comprometida que el sistema pueda compensar desviando tráfico hacia otra vía. Hablamos de dos arterias mayores, ambas bajo fuego al mismo tiempo. Y cuando ambas rutas quedan comprometidas de forma simultánea, la presión no se suma de forma lineal, se multiplica. No es lo mismo que un solo tramo del sistema esté bajo estrés mientras el resto respira con normalidad, a que dos de los tramos más importantes del comercio marítimo mundial estén tensionados a la vez, sin margen real para compensarse entre sí. Los analistas que siguen esta crisis coinciden en un punto central. Si el conflicto se prolonga, las disrupciones que hoy se ven puntuales, un retraso aquí, un sobrecosto allá, pueden terminar traduciéndose en algo mucho más amplio, inflación sostenida y escasez de productos concretos, sintiéndose en industrias y en consumidores de todo el planeta. Vale la pena detenerse en esa palabra, prolongar, porque buena parte de lo que hemos visto hasta ahora, farmacéuticas afectadas, semiconductores retrasados, fertilizantes más caros, azufre y metales encarecidos, un puerto y un aeropuerto dañados en Dubái, dos rutas marítimas bajo amenaza al mismo tiempo. Todo eso ha ocurrido en apenas unos meses. La pregunta que surge de forma casi inevitable es qué pasaría si esto, en lugar de resolverse pronto, se estira durante mucho más tiempo. Cada semana adicional de bloqueo en cualquiera de las dos rutas no es una semana neutral, es una semana más de retrasos acumulados, de seguros más caros, de inventarios que se agotan sin reponerse a tiempo. Y hay un factor adicional que complica todavía más el panorama. China es el mayor importador mundial de crudo, y también el mayor comprador de petróleo iraní. Cualquier movimiento que vuelva a obstruir estas rutas de forma más severa, corre el riesgo de antagonizar a un actor que no es un espectador cualquiera de esta crisis, sino uno de los jugadores con más peso en toda la ecuación energética global. Esto añade una capa geopolítica que va más allá de Estados Unidos, Israel e Irán, porque un conflicto que ya afecta a India, a buena parte del sudeste asiático, a Europa y a Oriente Medio, empieza también a rozar los intereses directos de la segunda economía más grande del mundo. Mientras tanto, en el terreno más inmediato, la vida cotidiana de millones de personas sigue notando el efecto acumulado de estas semanas. Los buques que se desvían para evitar zonas de riesgo suman días de navegación adicionales. Y esos días se traducen en costos de combustible extra para las navieras, que tarde o temprano se trasladan al precio final de lo que transportan. Ese es, quizá, el rasgo más inquietante de esta crisis. No es un solo golpe agudo y aislado, del tipo que sacude un día y se olvida al siguiente. Es una acumulación lenta y constante de pequeños sobrecostos, retrasos y escaseces puntuales, que van sumándose semana tras semana en decenas de sectores distintos al mismo tiempo. Los medicamentos que salen de India, los componentes electrónicos que se fabrican en Asia, los fertilizantes que dependen de Oriente Medio, los plásticos que sostienen buena parte de la manufactura del sudeste asiático, el combustible que Europa necesita importar, la carga que pasaba por Dubái, todo eso comparte, en el fondo, la misma vulnerabilidad de base, depender de que dos franjas de mar sigan abiertas. Y ahora mismo, ninguna de esas dos franjas de mar puede darse por segura. Hormuz sigue bajo la amenaza directa de Irán. El Mar Rojo sigue bajo el bloqueo anunciado por los hutíes, sumado a los ataques que esa ruta ya venía sufriendo desde antes de que estallara este conflicto. Frente a este panorama, los organismos que monitorean la economía mundial no se han quedado callados. Han advertido, de forma explícita, que estas disrupciones podrían traducirse en inflación y escasez, si el conflicto se prolonga, y han situado esta crisis como un punto que están vigilando con especial atención
en sus próximos informes. Lo que hace distinta a esta crisis frente a otras sacudidas petroleras del pasado es precisamente esa doble amenaza simultánea. No es solo un estrecho bloqueado, es un estrecho bloqueado y un mar abierto a nuevos ataques, al mismo tiempo, sin que ninguna de las dos rutas ofrezca hoy una salida segura y predecible para el comercio mundial. Y con dos frentes abiertos a la vez, la capacidad del sistema global para absorber más golpes se reduce considerablemente. Cada semana que pasa sin una resolución clara suma presión sobre una red que ya está mostrando grietas en varios de sus puntos más sensibles, desde los hospitales que dependen de medicamentos importados hasta los agricultores que esperan sus fertilizantes a tiempo para la próxima cosecha. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta ya no es solamente qué está pasando con el precio del petróleo. Es hasta qué punto una red de suministros que conecta continentes enteros puede seguir absorbiendo golpes simultáneos antes de que las grietas dejen de ser grietas y se conviertan en algo mucho más difícil de reparar. Pero hay un actor que hasta ahora no ha aparecido en esta historia y que podría cambiarlo todo. No es un país en guerra, no tiene barcos en el estrecho, ni aviones sobrevolando el Golfo Pérsico. Y sin embargo, su reacción puede pesar más que la de cualquier otro gobierno del planeta. China es, hoy en día, el mayor importador de petróleo crudo de todo el mundo. Ninguna otra economía compra tanto barril fuera de sus fronteras. Y dentro de esa enorme factura energética, hay un detalle que resulta clave para entender lo que está pasando en Hormuz. China es también el mayor comprador de petróleo iraní. Esto significa que Irán, al mismo tiempo que amenaza con cerrar el estrecho para presionar a Estados Unidos e Israel, depende en buena medida de que ese mismo estrecho siga funcionando para poder venderle petróleo a Pekín. Es una contradicción incómoda, y no es un detalle menor. Según recoge la investigación disponible sobre este conflicto, volver a obstruir el estrecho de Hormuz de forma prolongada podría generar la antagonización de China. No es una opinión menor, viene precisamente del hecho de que Pekín depende de ese crudo iraní para sostener buena parte de su consumo energético. Es importante ser precisos aquí. Los hechos documentados no dicen que Teherán esté haciendo cálculos milimétricos, escena por escena, para no molestar a Pekín. Lo que sí dicen es algo más simple, y al mismo tiempo, más inquietante. Un cierre sostenido de Hormuz complicaría la relación de Irán con su comprador más importante de crudo, precisamente en un momento en el que Irán más necesita aliados. Y aquí conviene subrayarlo, porque la diferencia importa. No sabemos, con la información disponible, qué está discutiendo Irán puertas adentro con sus socios chinos. Lo que sí sabemos, porque está documentado, es la magnitud del volumen de crudo que China compra a Irán y el peso que China tiene en el mercado petrolero global. Esas dos cosas, juntas, son las que generan la tensión que estamos describiendo. Mientras este factor chino empieza a asomar en los análisis, otra voz alertaba sobre algo todavía más grande. Jim Burkhard, jefe de investigación de petróleo crudo de S&P Global Energy, una de las consultoras energéticas más influyentes del mundo, escribió una frase que ha circulado con fuerza entre analistas del sector. Burkhard escribió en un informe que esta guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán tiene el potencial de convertirse en la mayor interrupción del suministro de petróleo de toda la historia, si el flujo a través del estrecho de Hormuz se mantiene bajo o directamente se detiene. Deténgase un segundo en esa frase. No dice que sea una crisis grave, ni una de las peores que se recuerdan. Dice la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, viniendo de uno de los principales analistas, de una de las consultoras energéticas más respetadas del planeta. Esa afirmación no es una exageración de titular, es una advertencia técnica. Y hay otra pieza que ayuda a entender por qué Irán tiene tanta capacidad de generar caos, más allá de sus propias fuerzas militares o de sus reservas de petróleo.
Mohammad Ali Shabani, experto en Irán y editor del medio Amwash, lo explicó con crudeza en una entrevista con CNN durante este año. Según Shabani, la influencia geográfica de Irán sobre el transporte marítimo mundial le otorga la capacidad de causar un shock en los mercados petroleros, impulsar los precios del petróleo, impulsar la inflación y derrumbar la agenda económica de Trump. 4 consecuencias encadenadas, una detrás de otra, todas derivadas de un mismo hecho. Quien controla la geografía, controla buena parte de la economía mundial. Es una valoración de un analista. Conviene decirlo así. No un hecho consumado, ni una certeza matemática. Pero viene de alguien que sigue de cerca la política iraní. Y encaja con lo que ya hemos visto. Los ataques a infraestructura, el aumento disparado de los seguros para los barcos, y el temor de organismos internacionales a una crisis histórica en el suministro mundial. Ahora bien, frente a este panorama tan alarmante, cabe hacerse una pregunta lógica. Si Hormuz es tan crítico, no existe ninguna otra manera de sacar el petróleo del Golfo Pérsico sin pasar por ese estrecho. La respuesta es sí, existe, y los países del Golfo llevan años preparándola. La amenaza de un cierre del estrecho no es nueva. Y precisamente por eso, a lo largo de los años, los grandes exportadores de petróleo de la región han desarrollado rutas terrestres alternativas. Oleoductos que atraviesan el desierto en lugar de depender exclusivamente del mar. Arabia Saudita opera para esto el oleoducto de crudo este-oeste, una tubería de 1.200 kilómetros de longitud que atraviesa el país de punta a punta. Según datos del gobierno de Estados Unidos, esta infraestructura es capaz de transportar hasta 5 millones de barriles de crudo al día, esquivando por completo el estrecho de Hormuz. En el pasado, Arabia Saudita incluso ha reconvertido temporalmente un gasoducto para sumar capacidad adicional de transporte. Los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, han hecho algo parecido, aunque a menor escala. Conectaron sus yacimientos petrolíferos del interior con el puerto de Fujairah, situado en el Golfo de Omán, ya fuera del alcance directo del estrecho. Ese oleoducto tiene una capacidad diaria de al menos 1,5 millones de barriles. Suena tranquilizador, ¿verdad? 2 rutas alternativas, ninguna pasa por Hormuz, y entre las dos suman una capacidad considerable. Pero aquí es donde conviene hacer una cuenta simple y bastante incómoda. Sumando el oleoducto saudita y el emiratí, se llega, en el mejor de los casos, a unos 6,5 millones de barriles diarios de capacidad alternativa. El problema es que, por el estrecho de Hormuz circula, en circunstancias normales, aproximadamente el 20% de todo el petróleo y el gas que se consume en el mundo. Esa cifra representa muchísimo más volumen del que estos 2 oleoductos juntos son capaces de mover. Ni de lejos cubren lo que realmente pasa cada día por ese estrecho. Es decir, estas rutas terrestres sirven de colchón, amortiguan parte del golpe, pero no son, ni de lejos, un sustituto real del estrecho. Si Hormuz permanece cerrado o gravemente restringido durante un tiempo prolongado, ni Arabia Saudita ni los Emiratos Árabes Unidos tienen, hoy por hoy, la infraestructura para compensar ese vacío por completo. Mientras Riad y Abu Dhabi exprimían al máximo sus oleoductos de emergencia, en el otro extremo del mapa se encendía la segunda mecha que el mundo llevaba semanas temiendo. Los hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo naval contra Arabia Saudita y abrieron un frente completamente nuevo sobre el Mar Rojo. Esa ruta, la que conecta el Canal de Suez con el Océano Índico, es la otra gran autopista del comercio marítimo mundial. Y de repente, dejó de ser segura. Piénsalo un segundo, porque aquí está la clave de todo lo que ha pasado después. Hormuz y el Mar Rojo no son 2 crisis separadas que coincidieron por casualidad. Son las 2 únicas puertas marítimas que el petróleo del Golfo tiene para llegar al resto del planeta. Una hacia el este, hacia Asia, otra hacia el oeste, hacia Europa a través del Canal de Suez, y por primera vez
Según reconoce la propia Agencia Internacional de la Energía, las dos estaban comprometidas al mismo tiempo. Nunca antes, en ninguna crisis energética moderna, se había dado esta combinación exacta. No es solo que suba el precio del petróleo que sale por un lado, es que los barcos que huyen de Hormuz, buscando rutas alternativas, se topan con que la otra gran salida, la del Mar Rojo, también está bajo amenaza de bloqueo. No hay una puerta trasera. No hay un plan B geográfico. El mundo de golpe se quedó sin atajos. Y mientras el mundo intentaba asimilar que sus dos válvulas de escape estaban tapadas a la vez, ocurrió algo que muchos analistas llevaban semanas anticipando, pero que nadie quería confirmar del todo. Irán reconoció abiertamente haber roto el pacto, que en teoría mantenía cierto orden en la zona. Porque hubo un momento, semanas atrás, en el que pareció que la tormenta amainaba. Irán había hecho excepciones, dejando pasar barcos de países que consideraba amigos. El tráfico, aunque maltrecho, se movía. Los seguros seguían disparados, pero al menos había un goteo de normalidad. Ese respiro, ahora lo sabemos, fue solo eso, un respiro, no una solución. Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz, y esta vez no dio ninguna excepción. Y lo hizo acusando directamente a Estados Unidos de haber sido quien rompió el pacto primero. No es una guerra de comunicados diplomáticos ambiguos. Es una acusación frontal, en público, de que Washington incumplió lo que se había negociado en la sombra. Y esto es lo que de verdad importa entender del momento en el que estamos. La crisis nunca se resolvió, se reactivó. Todo lo que el mundo había dado por parcialmente controlado, las excepciones, el goteo de tráfico, los seguros altísimos pero pagables, volvió a estar sobre la mesa, como si empezara de cero. Solo que esta vez con el Mar Rojo también en llamas al mismo tiempo. Y los números, esta vez, no dejan margen para la interpretación. El barril superó ampliamente la barrera de los $100. Para ponerlo en perspectiva de lo que representa ese salto, recordemos que antes de que estallara todo este conflicto, el petróleo cotizaba en niveles muy inferiores. Ahora, cada barril cuesta bastante más del doble. Y ese precio no se queda solo en la gasolina de tu coche. Se traslada, barco a barco, a todo lo que ese barco transporta. Fertilizantes para los campos de cultivo, plásticos para la industria del sudeste asiático. Y como ya vimos, medicamentos, semiconductores y alimentos que dependen de esas mismas rutas marítimas para llegar a destino. Las navieras, que ya venían pagando tarifas de seguro disparadas desde los primeros cierres, vieron cómo esas pólizas volvían a multiplicarse. Asegurar un solo viaje a través de Hormuz pasó a costar varias veces lo que costaba antes de que empezara todo esto. Y ese coste, como todo en esta historia, termina pagándolo alguien al final de la cadena. La Agencia Internacional de la Energía tuvo que volver a mover sus piezas de emergencia. Ya había liberado una parte enorme de sus reservas estratégicas semanas atrás. Ahora, ante la reactivación del cierre y la amenaza simultánea sobre el Mar Rojo, la cifra total de barriles liberados de esas reservas mundiales llegó a representar 1/3 de todo el stock de emergencia que el mundo tiene guardado para catástrofes como esta. Detente un momento a dimensionar lo que significa eso. Las reservas estratégicas existen precisamente para los peores escenarios imaginables. Para guerras, embargos, catástrofes que ningún país quiere enfrentar solo con lo que produce cada día. Que 1/3 de esas reservas mundiales ya se hayan gastado en mitad de una crisis que todavía no ha terminado, no es un detalle menor. Es una señal de que el sistema entero está bajo una presión que pocas veces ha experimentado. Y aquí es donde toca volver a esos oleoductos de los que hablábamos antes, los de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, porque en teoría esas rutas terrestres deberían haber amortiguado buena parte de este nuevo golpe. Estaban ahí, construidas, operativas,
listas para mover crudo sin pasar por el mar. Pero como ya vimos, ni siquiera moviendo esos oleoductos, a su capacidad máxima combinada, se cubre lo que normalmente circula por Hormuz. Y con el nuevo cierre sin excepciones, y con el Mar Rojo bloqueado al mismo tiempo, esa brecha entre lo que el mundo necesita y lo que esas tuberías pueden entregar, se hizo todavía más ancha. Los oleoductos ayudan. Tampoco funcionó la otra estrategia que Irán había ensayado durante meses, la de conceder excepciones a los países que consideraba amigos, o aquellos dispuestos a tomar gestos políticos concretos frente a Washington. Esa diplomacia selectiva, ese ir dejando pasar barcos según conveniencia, se terminó de golpe con el nuevo cierre total. Ya no hay lista de amigos. Hay un estrecho cerrado para todos. Y sobre esta última pieza, conviene ser cuidadosos con lo que realmente se sabe y lo que es solo especulación de mercado. Analistas del sector han advertido que volver a bloquear Hormuz de esta manera podría tensar también la relación con China, el mayor comprador mundial de petróleo iraní. No hay una confirmación oficial de una ruptura entre Teherán y Pekín, pero sí hay expertos que apuntan a que este tipo de cierre prolongado incomoda a uno de los pocos socios que a Irán todavía le interesa mantener cerca. Con todo esto sobre la mesa, el diagnóstico de los organismos internacionales que siguen esta crisis día a día no deja demasiado espacio para el optimismo. Según la Agencia Internacional de la Energía, lo que está viviendo el mercado mundial del petróleo en este momento no tiene precedentes en la historia reciente del sector. Ni la crisis del embargo petrolero árabe de 1973, cuando el mundo occidental descubrió por primera vez lo vulnerable que era su dependencia energética, ni la conmoción que provocó el estallido de la guerra en Ucrania en 2022. Ninguno de esos dos episodios, según reconoce la propia agencia, se compara en magnitud con lo que representa tener las dos rutas marítimas más importantes del petróleo mundial comprometidas a la vez. Para las economías que dependen de importar combustible, y son la inmensa mayoría de los países del planeta, el efecto se ha comparado con la aplicación repentina de un impuesto altísimo sobre todo lo que consumen. No es un impuesto que decida un gobierno, es un impuesto que impone la geografía de un conflicto en el que la mayoría de esos países ni siquiera es parte directa. Los principales importadores de energía de Asia y de Europa son quienes más están notando el golpe, absorbiendo el grueso del aumento en los costos del combustible y de los insumos que dependen de él. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo, con Hormuz cerrado de nuevo, sin excepciones, con el Mar Rojo bajo amenaza de bloqueo, y con un tercio de las reservas mundiales ya gastadas. El mundo se enfrenta a una pregunta que ningún oleoducto, ni ninguna excepción diplomática ha logrado responder todavía. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse una economía global sin sus dos rutas principales de petróleo abiertas a la vez? Repasemos entonces la cadena completa de esta crisis, porque cada eslabón se fue sumando al anterior sin que el anterior se resolviera. Todo empezó con el cierre efectivo del estrecho de Hormuz, la vía por la que pasa cerca de una quinta parte del petróleo y el gas del planeta. Después llegaron los ataques a la infraestructura de Dubái, con su puerto y su aeropuerto interrumpidos. Y cuando parecía que el mundo ya no podía absorber más presión, los hutíes de Yemen abrieron un segundo frente, bloqueando también el Mar Rojo. Dos rutas marítimas, no una. Hormuz por un lado, el Mar Rojo por el otro, comprometidas al mismo tiempo. Y frente a esa doble presión, la respuesta internacional fue liberar reservas estratégicas de petróleo, una medida de emergencia que buscaba ganar tiempo mientras se buscaba una salida diplomática. Pero una medida de emergencia no es una solución, es apenas un amortiguador. Con ese mapa completo, el Fondo Monetario Internacional empezó a mirar más allá del precio del barril. En sus informes de perspectivas de la economía mundial y de estabilidad financiera mundial, el organismo fue muy concreto en un punto. La energía es el principal canal de transmisión de toda esta crisis.
no un canal más entre varios, sino el que conecta el conflicto militar con el bolsillo de cada país importador. La comparación que usó el FMI es la que mejor explica por qué esto no se queda solo en los surtidores de gasolina. Para las economías que dependen de importar combustible, el efecto es parecido a que de un día para otro les apliquen un impuesto enorme sobre sus propios ingresos. Nadie vota ese impuesto, nadie lo aprueba en un parlamento, simplemente aparece, en cada factura de energía, en cada barco que llega más caro de lo previsto. Ese impuesto invisible no cae igual sobre todo el planeta. Según el propio FMI, los principales importadores de energía en Asia y en Europa son quienes están cargando con la peor parte del aumento de los costos del combustible y de los insumos que dependen de él. Hablamos de un incremento que, en esas regiones, se ubica entre el 25% y más sobre lo que pagaban antes de que empezara el conflicto. Piénsalo un momento. No es un país aislado el que sufre esto. Son dos de los bloques económicos más grandes del mundo, absorbiendo de golpe un costo energético que no estaba en ningún presupuesto, ni en ninguna proyección hecha a comienzos de año. Fábricas, transporte, calefacción, todo lo que depende de energía importada, se vuelve de repente más caro de sostener. Ahora, en medio de todo esto, hay un actor que juega un papel particularmente delicado, y es Irán. Porque mientras amenaza y bloquea el estrecho que le da poder de presión sobre el mundo, depende al mismo tiempo de que ese mismo mundo le siga comprando petróleo. Y ahí aparece China, el mayor importador global de crudo, y además el principal comprador de petróleo iraní. Ese vínculo convierte a Hormuz en un arma de doble filo para Teherán. Si aprieta demasiado el paso por el estrecho, golpea a los mercados globales, sí, pero también arriesga la relación con uno de sus pocos compradores estables, y con una de las pocas potencias con capacidad real de sostener presión diplomática a su favor. Es un dilema difícil de resolver sin perder algo importante en el camino. Y aquí, conviene volver a las rutas alternativas que ya mencionamos, porque su fragilidad se entiende mejor con el mapa completo delante. El oleoducto saudita y el emiratí, con toda su capacidad conjunta, fueron pensados como respaldo para escenarios puntuales, no como reemplazo permanente de dos estrechos marítimos bloqueados a la vez. El volumen que realmente necesita el mundo, día tras día, simplemente no cabe por tubería. Esa es, quizás, la parte más incómoda de todo este panorama. No existe hoy una alternativa capaz de sustituir por completo lo que se mueve por mar. Los oleoductos ayudan, alivian una fracción del problema, pero la diferencia entre esa fracción y la demanda total del planeta es exactamente el espacio donde los precios se disparan y la incertidumbre se instala. Por eso, cuando se junta todo lo que hemos repasado, el cierre de Hormuz, los ataques a Dubái, el bloqueo hutí en el Mar Rojo, la liberación de reservas, el papel ambiguo de Irán frente a China y unas rutas terrestres que no dan abasto, la conclusión que dejan los organismos internacionales no es alentadora. Esta no es una crisis con fecha de vencimiento clara. Mientras el conflicto siga activo, la crisis energética y de suministro seguirá activa con él. Y no hablamos solo de combustibles. Hablamos de fertilizantes que encarecen la próxima cosecha, de alimentos cuyo costo de producción y transporte sube en cadena, de medicamentos que dependen de rutas marítimas ahora más largas y más caras, y de materias primas industriales que sin ellas frenan fábricas enteras en distintos continentes. Cada uno de esos productos depende en algún punto de su cadena del mismo mar que hoy está bajo tensión. Y esa dependencia compartida es, precisamente, lo que convierte un conflicto regional en un problema con efectos que se sienten en supermercados, farmacias y fábricas de lugares que ni siquiera están cerca del Golfo Pérsico ni del Mar Rojo. Y ese es, en el fondo, el efecto acumulativo que más preocupa a los analistas. No un solo golpe de precios que sube y luego baja, sino una presión que se va sumando mes tras mes sobre la inflación global.
mientras el conflicto siga sin resolverse. La pregunta que queda abierta no es si esto va a afectar la economía mundial. Eso ya está ocurriendo. La pregunta es cuánto tiempo más va a durar. Hasta aquí, el mapa completo de lo que está pasando ahora mismo en dos de los puntos más sensibles del planeta para el comercio de energía. Pero esto no es una fotografía fija. Es una situación que cambia semana a semana, con nuevos anuncios, nuevos bloqueos y nuevas cifras. Por eso, si te ha interesado entender por qué una guerra en Oriente Medio puede terminar afectando el precio de lo que compras en tu supermercado, este canal va a seguir cubriendo cada giro de esta crisis, a medida que ocurra. Suscribirte es la forma más directa de no perderte esas actualizaciones. Hormuz y el Mar Rojo no son temas que se resuelvan de un día para otro. Y las decisiones que se tomen en las próximas semanas, en Teherán, en Washington o en las capitales del Golfo, van a seguir moviendo el precio de los combustibles y de muchos otros productos. Y aquí es donde queremos escucharte a ti. De los 5 frentes que hemos repasado en este video, combustibles, fertilizantes, alimentos, medicamentos y materias primas industriales, hay uno que probablemente te preocupa más que los demás. Puede que sea el precio de la gasolina cuando llenas el tanque de tu auto, cada semana. Puede que sea el coste de los fertilizantes, si trabajas en el campo, o simplemente te preocupa el precio de los alimentos en los próximos meses. O puede que lo que más te inquiete sea algo menos visible, pero igual de crítico. Un medicamento que dependa de una cadena de suministro que pasa por India, o un componente electrónico que necesite semiconductores, que hoy están retrasados en algún puerto de Asia. Queremos que nos cuentes, en los comentarios, cuál de estos 4 te preocupa más: combustible, fertilizante, alimento o medicamento, y por qué. Cada uno de esos productos representa una forma distinta en la que esta guerra, que empezó con ataques a infraestructuras petroleras y buques varados en el Golfo, termina tocando la vida diaria de personas que están a miles de kilómetros del conflicto. Leer esos comentarios nos ayuda, además, a decidir en qué frente concreto profundizar en próximas entregas. Si la mayoría de ustedes está más pendiente del precio de los alimentos que del petróleo en sí, ese es el ángulo que vamos a priorizar cuando volvamos sobre este tema. Y esto nos lleva al tercer punto, que es igual de importante que suscribirte o comentar. Comparte este video. No porque lo digamos como una fórmula vacía, sino porque hay algo concreto en juego aquí. La mayoría de la gente asocia una guerra en Oriente Medio únicamente con el precio de la gasolina. Pero como hemos visto a lo largo de este video, el alcance real es mucho más amplio. Toca fertilizantes antes de una campaña agrícola clave, toca medicamentos, toca semiconductores y materias primas industriales, y toca, al final, la inflación en general. Esa es la parte que casi nadie explica con claridad, y es la que este video ha intentado poner sobre la mesa. Compartirlo significa que más personas entiendan esa conexión, en lugar de quedarse solo con el titular de que el petróleo subió de precio. Piensa en alguien de tu entorno que trabaje en logística, en el campo, en salud o en tecnología. Para esas personas, entender qué frentes están en riesgo no es un dato curioso. Puede ser información directamente relevante para lo que se viene en los próximos meses. Recordemos, otra vez, el punto central. Mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán siga abierto, y mientras Hormuz y el Mar Rojo sigan comprometidos al mismo tiempo, no hay garantía de que esto se quede en un episodio pasajero. Los organismos que hemos citado a lo largo de este video, agencias internacionales de energía, analistas financieros, medios especializados, coinciden en algo. Cuanto más tiempo pase, más sectores termina tocando esta crisis. Eso significa que lo que hoy es una subida de precios en el surtidor, en unos meses puede convertirse en un problema de disponibilidad de fertilizantes para la próxima cosecha, o en un retraso
en la llegada de un medicamento que alguien necesita. Nosotros vamos a seguir mirando esto de cerca, con los datos que vayan publicando los organismos energéticos y los reportes que sigan saliendo de la región. Suscríbete si quieres seguir esta cobertura, y activa la campana si no quieres perderte cuando publiquemos la próxima actualización. Y ahora te toca a ti. Cuéntanos en los comentarios qué producto te preocupa más que se encarezca o escasee. ¿El combustible, los fertilizantes, los alimentos o los medicamentos? Y comparte este video con alguien que todavía cree que esta guerra solo afecta el precio de la gasolina.